De manera, hermanos, que estén un poco atentos. De manera premeditada no le di a Betsy todos los versículos que vamos a estar, de los que vamos a estar hablando hoy. Son como unos 12 o 15. Así que tengan a la mano una pluma, van a aparecer las diapositivas con los puntos principales, y a lo largo de cada uno de los puntos iré diciendo las citas bíblicas, hermanos. Así que les invito para que estemos muy atentos. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta bendición de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú dirijas nuestros pensamientos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos una en una misma mente, en un mismo sentir, que podamos, Padre, seguir creciendo, Señor, de acuerdo a esto que tú, Señor, has preparado para nosotros. Te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Dios. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. En el año de 1993 tuve la oportunidad de asistir a un seminario con el doctor David Yonggi Cho. Él es coreano, él vive en Corea del Sur y vino a México al Centro Cultural Calacuaya a dar una conferencia sobre el crecimiento de la iglesia. Cuando él estaba dando las conferencias, narró una historia que se me hizo muy impactante y que quisiera comentar con ustedes. Él dice que iniciando su ministerio en 1958, él era un jovencito que acababa de salir del seminario y se propuso en su corazón ir a predicar de la palabra a unos refugiados de Corea del Norte que habían cruzado la frontera y estaban viviendo en uno de los barrios más pobres en el norte de Corea del Sur. Así que el hermano Cho fue con este propósito de predicarles al Señor, y cuando llegó con la señora y entró a esa casucha vieja de láminas que habían levantado, él intentó hablarle del Señor Jesús, pero aquella mujer estaba como cerrada, como que no quería saber nada. Llegó un momento en que el hermano, el pastor Cho, se sintió un poco desesperado y le dijo: señora, si usted no cree en Jesús, se va a ir al infierno. Y entonces la señora abrió unos ojos como de sorpresa, diciendo: no es posible que este chamaco venga a mí a decirme estas cosas. Y lo corrió y le dijo: ¿sabes qué? Vete con tu Dios y con tu infierno. ¿Qué infierno puede haber más fuerte que que yo tengo? No tenemos para comer, estoy enferma, tengo úlceras, mi esposo es un borracho, todos los días llega, me golpea, mis hijos tienen que salir a robar todos los días para que podamos tener un poco de arroz. ¿De qué infierno me estás hablando? Si tu Dios fuera, como tú dices, cuando menos me daría algo para comer, me ayudaría con mi esposo, sanaría algo de las enfermedades que tengo. Le dijo: ¿sabes qué? Vete de aquí, no quiero verte, no quiero saber nada de tu Dios. Y entonces el hermano pastor, el hermano Cho, llegó a la tienda donde él se quedaba, se puso de rodillas y empezó a orar y le dijo al Señor: Señor, me parece que esa señora tiene razón. Si yo no le puedo hablar acerca de un Dios que bendice, ¿cómo le voy a decir que se va a ir al infierno? Y estando en una situación muy complicada, el hermano, complicada porque él tampoco tenía para comer, 1958, Corea del Sur se estaba recuperando de la guerra y había muy poco trabajo y poco alimento. Había habido sequías por más de 10 años, así que no había suficiente que comer. Y él comentaba de una manera seria, pero a la vez chusca, diciendo: yo tenía que ayunar mucho todos los días, no porque fuera muy espiritual, solo que no tenía que comer. Y lo único que podía hacer era orar, a decirle a Dios y decirle a Dios: Señor, ayúdame, ayúdame. Y en ese tiempo de ayuno y oración, el hermano se puso a estudiar la palabra, los evangelios en particular, y encontró que Dios es un Dios bueno, que quiere ayudar a las personas. Y de ese Dios bueno es del que quisiera hablarles en esta tarde noche, al hablar de las 5 bendiciones del Hijo de Dios. Y quisiera pedirles que tengan sus Biblias abiertas. Vamos a hablar de estas 5 bendiciones del Hijo de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 17 al 19. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 17 al 19. Dice así este pasaje:
Vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Señor se presentó en la sinagoga con sus compatriotas, y cuando le dieron a leer, él leyó el libro de Isaías y leyó esta lectura que acabo de hacer, y al final de ella dijo: esta profecía se ha cumplido el día de hoy, y yo estoy aquí justo para cumplir lo que se le dijo al profeta Isaías. Hoy vamos a hablar de estas 5 bendiciones que tiene el Hijo de Dios presente a lo largo de la historia a través de las profecías, que lo hizo patente cuando Él estuvo aquí en la tierra y que nos sigue dando a nosotros que creemos y que confiamos en Él. Así que veamos la primera de estas bendiciones que tiene el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para nosotros. La palabra de Dios nos dice que Él vino a dar buenas noticias a los pobres. Les he platicado que a mí me gusta leer la Biblia, estudiarla en diferentes versiones. Hay muchas versiones en español de la Biblia que ustedes pueden consultar en internet, tal vez unas 20, 30 revisiones en español. Yo acostumbro a leer generalmente unas 3 o 4 y luego alguna en inglés, principalmente. Y me gusta cuando hago la traducción del inglés, porque cambian un poquito las palabras, pero nos hace entender un poquito o un poquito más el sentido de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. En la versión español dice que Él vino a proclamar las buenas noticias a los pobres. En el inglés, si lo traducimos, nos habla acerca de que Él vino a decirnos, a darnos las buenas noticias a los pobres. Ahora, hay 2 frases que son importantes de considerar en esta primera frase del Señor, de que Él vino a dar las buenas noticias a los pobres. 2 frases. Primero es que Él venía a dar las buenas noticias, y la segunda, que Él venía a dárselo a los pobres. Pero también surge una pregunta, al menos para mí me hizo pensar, ¿por qué esta buena noticia se tiene que dar específicamente a los pobres? ¿No entran en ella las personas que son ricas o las que son de clase media? Yo creo que cuando el Señor Jesucristo habló acerca de los pobres y vino a dar ese mensaje, fue porque recordemos, hermanos, que nosotros vivimos en el siglo XXI un tiempo de a pesar de lo que se pueda decir, de un gran auge económico. Yo les puedo asegurar, y la historia también lo puede confirmar, que muchas de las cosas que ustedes disfrutan en este tiempo no lo tuvieron los reyes que vivieron hace 100 años, hace 200 años o hace 2000 años. Las condiciones de la humanidad han cambiado muchísimo en estos 2000 años. Cuando el Señor Jesucristo vino, había pobreza, mucha más que la que nosotros podemos ver en este tiempo. Y Él vino con ese evangelio justamente hacia los pobres. Para mí, algunas de las señales claras de la pobreza están en la palabra de Dios. Tal vez ustedes se acuerdan, hermanos, allí en Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 24, Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 24, que nos habla acerca de una viuda, la viuda de Sarepta, quien fue visitada en una ocasión por el profeta Elías. Cuando llegó Elías con la viuda, le dijo: mujer, dame un vaso de agua. Y aquella mujer, sin saber realmente quién era, entró a su casa, tomó el vaso de agua y se lo llevó. Y después de que tomó el vaso de agua, Elías le dijo: prepárame una tortita para comer. Qué aprovechado, ¿verdad? Me acordé que
un pastor me decía a mí, acuérdate esto, Rubén, cuando vayas a visitar a algún hermano, que pastor que no tiene panza no es digno de confianza. Como diciendo que uno tiene que estar siempre dispuesto a recibir la bendición que le quieran dar a uno. Ayer fue a visitar a unos hermanos y me agasajaron con una rica comida que disfruté muchísimo. Y aquel hombre llegó y le dijo, dame una tortita para comer. Y en esta mujer que vivía en una pobreza extrema le dijo, no tengo. Lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Y yo pensaba preparar una tortita y dársela a mi hijo y después de esto dejarnos morir, porque ya no tenemos nada que comer. Y el siervo de Dios le dice, prepárame primero a mí una tortita y después le prepararás a tu hijo, porque el Señor te dice que no te va a faltar la harina ni el aceite hasta que venga otra vez la lluvia sobre esta tierra. Y aquella mujer en obediencia fue y le preparó aquella tortita con la harina que tenía al profeta, la comió y después pudo comerla, le dio a su hijo, comió ella, y la palabra de Dios nos dice que no faltó durante todo el tiempo que hubo sequía, la harina se reproducía dentro de aquel frasco, aquella vasija que aquella mujer tenía, y lo mismo pasó con el aceite. Dios es capaz justamente de hacer que la pobreza de las personas sea suplida con la palabra que viene de Él. Y cuando el Señor Jesucristo nos vino a hablar, dijo que Él traía buenas noticias para los pobres. Y esta noticia es que aquellos que son pobres pueden encontrar en el Señor Jesucristo todo lo que necesitan. Cuando yo predico de la palabra de Dios a la gente que es pobre, le digo, hay 3 cosas que el Señor te promete si tú decides seguir su camino. Número 1, nunca te va a faltar de comer. Número 2, tendrás un lugar donde vivir. Y número 3, siempre tendrás ropa que ponerte, algo con que cubrirte del frío. ¿Por qué puedo prometer eso? Porque el Señor Jesucristo lo dijo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, vestido, un lugar donde vivir, les vendrá por añadidura. Podemos predicar esta buena noticia a la gente pobre. Pero la pobreza, hermanos, no solamente se refiere a la pobreza física, aquella que experimentamos en el cuerpo, en el estómago. También, hermanos, tiene que ver con la pobreza que algunas personas experimentamos, y allí yo me incluyo cuando digo, yo tengo necesidad de Dios. Yo tengo necesidad de Dios. Ayer que el Señor me dio la bendición de ir a Herrería, ver cómo estaba el templo, checar algunos detalles, llevar algunos materiales. Me dio tanto gozo, hermanos, poder tomar mi guitarra y estarle cantando al Señor durante media hora, 40 minutos, y después orar y decirle, Padre, no sabes cómo me agrada el estar en tu presencia en esta soledad y poder cantar y poder llorar y poder orar, porque yo tengo necesidad de ti. Y cuando nosotros tenemos necesidad, viene el Señor Jesucristo para decirnos, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Alguien sabe cómo termina el versículo de Mateo capítulo 5, versículo 3? ¿Será saciado? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros somos benditos, somos bendecidos por el Señor justo cuando tenemos esta necesidad espiritual. Y hay un pasaje, hermanos, en 2 de Corintios 8:9, 2 de Corintios 8:9, que a mí no deja de sorprenderme. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, que dejó su gloria, todo lo que representaba estar con el Padre, y dejó todo para venir a la tierra y humillarse como uno de nosotros. Pero el apóstol Pablo en este versículo precisamente nos dice que el Señor Jesucristo se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Así que Él descendió del cielo, renunció a todo lo que tenía y se hizo como uno de nosotros, se hizo pobre para que en medio de esa pobreza nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Y si ahora en este tiempo como hijos de Dios
Tenemos la bendición, como hoy platicaba con algunos de mis muchachos, de mis trabajadores, de poder tomarnos un helado, ir a un lugar y comernos unos tacos riquísimos o una hamburguesa o algo que nos gusta. Es porque tenemos la bendición de Dios del trabajo y de poder disfrutar aquellas cosas que nos agradan. Quizá yo les decía, hay cosas que no podemos comer tan seguido porque a mí en particular me parecen exageradamente caras. Y digo, no voy a estar viviendo de esto que es tan caro. Pero si es algo que se me antoja, podemos tener esa bendición de disfrutar la bendición que Dios nos ha dado a través de su provisión. Con su pobreza, la pobreza del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, nosotros fuimos enriquecidos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que la primera bendición del Hijo de Dios es darnos buenas noticias y decirnos lo que tú estás viviendo puede cambiar. En el momento en que tú me conoces, todo cambia. La vida cambia cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Una segunda bendición fue anunciar libertad a los que están prisioneros. Anunciar libertad a los que están prisioneros. A proclamar la libertad a los cautivos. Nos dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Ahora, hay diferentes clases de prisiones, hermanos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Hay prisiones físicas preparadas para aquellas personas que han cometido algún ilícito. Y cuando pensamos en estas prisiones, hermanos, alguno podría decir, bueno, están allá toda la gente que ha matado, robado o delinquido, y qué bueno que los tengan prisioneros, porque de esa manera la sociedad está protegida. Pero ¿saben ustedes que en México no hay cárceles para ricos? Y que los ricos no están en las cárceles. Y es así, hermanos, porque en nuestro país, desafortunadamente, quien tiene dinero puede librar por sobornos, por mordidas, por fianzas, por pagar lo que sea, puede evitar la cárcel. Hay prisiones físicas. Y algunas personas que están, o muchas, yo diría, personas que están dentro de las cárceles, están allí de manera injusta porque no tuvieron los medios económicos para poder salir de allí. Para ellos es el mensaje de la palabra del Señor y nos dice que bienaventurados los prisioneros porque ellos alcanzarán también esa libertad. El Señor vino a dar esa libertad a los que están prisioneros. Pero también debemos decir, hay algunos que están en las prisiones por delitos que cometieron. Recuerdo que al estar en una conferencia sobre crecimiento de la iglesia en Oreb, escuché el testimonio de uno de los diáconos que en su testimonio nos dijo, yo fui una persona mala, yo cometí ilícitos y la palabra de Dios me dice que ya no debo acordarme de eso, pero solo les digo esto, lo que yo hice mereció dos cadenas perpetuas y sí las merecía. Pero cuando me predicaron de Cristo en la cárcel y yo recibí al Señor y Él transformó mi corazón, Él me hizo saber que yo podía ser una persona diferente. Y yo le dije, Señor, si tú me sacas de este lado, de este lugar, yo sé que esto es imposible humanamente, esto no puede suceder. Yo tengo estas dos condenas de cadena perpetua, pero si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. ¿Y qué creen, hermanos? El Señor lo sacó. Y lo sacó para servir en el reino de Dios y para hablar acerca del poder que hay en Cristo Jesús para dar libertad a los cautivos. Pero también, hermanos, estas prisiones, nosotros tendríamos que pensarla otra vez, hablando acerca de que hay prisiones de cautividad mental. Dani o alguno de los que están ahí quisieran decirnos cómo interpretan este asunto de que algunos tienen prisiones mentales. ¿Alguien quisiera compartir? Elcita. Ay, perdón. Sí, Magali. Sí, Gracias, ahorita. hermanita. Sí, Rudy. Ahora hasta nos peleamos por el turno, hombre. Ok, está bien. Rudy, mentales, ahorita que mencionas, pudiera venir a mi mente cuando las personas viven prisioneras de sus angustias, prisioneras aún de depresión, ¿no? De cosas que atacan a su mente, miedos. Ok.
En situaciones de pasado también, ¿no? Situaciones de niñez que tuvieron tal vez traumas y que viven en eso y no pueden salir. Yo digo que esas son prisiones. Ok, sí, eso es muy cierto, hermana. La mayoría o una gran cantidad de personas puede recordar eventos traumáticos de la niñez. Así Eso es cierto. Miguel, Dani, ¿algún otro asunto que ustedes vean como prisiones mentales? ¿Quién iba? ¿El Malos citar? hábitos, Rubencito. ¿Otra vez el Digo, citar? malos hábitos, Ok, malos hábitos hábitos que de provocan que nuestra vida vaya de un tropiezo en otro. Miguel, Dani. Te iba a comentar, Rubén, que de Friedrich, que se llama, bueno, ya lo acabé, gracias a Dios. Un poco más fuerte, Miguel. Estoy leyendo un libro de un varón que se llama John Eldridge, y este varón se llama Salvaje Corazón, y se lo recomiendo mucho. Y dice este varón que básicamente nosotros fuimos creados con un corazón como el de Dios, pero dice él que en algún momento de nuestra vida como varones, aunque puede ser llevado para todas las personas, hubo una herida muy fuerte en nuestro corazón, y esa herida hizo que nosotros produjéramos un falso yo. Ese falso yo nos permite accionar y vivir la vida cotidiana sin cosarnos, pero esa herida sigue ahí y tú todo el tiempo estás actuando en medida de esa herida. Hasta que Dios entra a tu corazón, puedes tú con valor ver la herida y pedirle a Él que entre y la sane, y obviamente va a ser dolorosísimo, pero creo que a esto se refiere justo lo que estás planteando. Ok, muy bien. Dani, un último comentario. Daniel Gutiérrez. Ok, creo que se pasmó ahí la imagen. El domingo pasado, hermanos, tal vez a quien le interese un poquito más acerca de cómo funciona la mente bajo 4 principios importantes y cómo Dios puede venir a darnos libertad de aquellas cosas que son como prisiones, como decía mi hermana Lili, de recuerdos fuertes que se tienen de la infancia, o como han comentado Miguel, acerca de estas heridas, o como ha comentado mi hermana Magali acerca de los malos hábitos, de los pensamientos que destruyen. El domingo pasado hablé un poquito más acerca de esto, ahorita no me voy a detener, pero pueden, si quieren, meterse a la página de la iglesia y ahí profundizo un poco en este tema de la cautividad mental. Pero la mente, hermanos, funciona finalmente o principalmente bajo 4 principios. La mente consciente, que de alguna manera tiene influencia sobre la otra parte de nosotros, la inconsciente, que es la que produce el que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Hay muchas funciones que nosotros no las pensamos, ya esta mente inconsciente las produce. No le tenemos que decir a nuestro cuerpo que mastique los alimentos, simplemente lo metemos y esa mente inconsciente hace que la boca se mueva, que produzca saliva, que opere la digestión, etcétera. Pero hay una mente consciente. Esa mente consciente que le da la orden al inconsciente se mueve bajo 4 principios. Número 1, las cosas que nosotros le decimos o nos decimos a nosotros mismos, y las imágenes que nosotros repetimos hacen que nuestra mente actúe en concordancia con lo que nosotros les decimos. Seguramente que ustedes lo habrán vivido alguna vez. No quieren ir a presentar un examen o tienen una cita con alguien que puede ser intimidante para ustedes y ese día les empieza a doler la cabeza o les duele muchísimo el estómago. Y de esa manera el cuerpo reacciona a la orden que está recibiendo de alguna manera. Es intimidante, no quiero hacerlo. Y entonces manda señales al cuerpo para que se enferme. O alguien dice, ay, estoy tan cansado, he trabajado tanto como quisiera tener 3 días de vacaciones. Y como no nos los podemos tomar, la mente le ordena al subconsciente, enférmate, dale una gripa fuerte y te tira por 3 días o 4 días. Y de esa manera nuestro cuerpo empieza a reaccionar conforme a las palabras que nosotros le dijimos.
Por eso es tan importante, he reiterado una y otra vez, la importancia de repetir las palabras de Dios, porque esas son las que nos dan vida. Nuestros propios pensamientos, nuestras propias palabras producen enfermedades y muerte, pero la palabra de Dios produce vida en nosotros. Una segunda cosa es que la mente le ordena a nuestro cuerpo evitar todo lo que tenga que ver con el dolor y busque todas aquellas cosas que son como placenteras, que nos gustan o que dan cierta satisfacción. Por esa razón, a veces es mucho más sencillo hacer las cosas que acostumbramos y que son sencillas, como ver televisión, sentarnos y no preocuparnos de nada, o desatendernos de cualquier responsabilidad, porque la mente le gusta ir sobre las cosas sencillas, las cosas fáciles. Y a menos que la modifiquemos, que modifiquemos nuestros pensamientos con otros hábitos, siempre iremos por el camino de lo más sencillo, evitando justamente aquellas cosas que nos perturban, nos dan dolor o nos cuestan trabajo. Pero una tercera cosa es que la mente que controla las emociones, las controla en función de los pensamientos que nosotros ponemos en ellas. Por ejemplo, si usted empieza a decir, me siento tan triste, quisiera llorar, va a empezar a llorar y se va a empezar a sentir deprimido. Si por el contrario se levanta y en las mañanas, después de tomarse 1 o 2 vasos de agua, empieza a cantar, a bendecir al Señor y decir, me siento tan bien, me siento tan fuerte, durante ese tiempo usted va a experimentar eso, porque nuestra mente controla nuestras emociones en función de las palabras o de las imágenes que le transmitimos a nuestro propio ser. Y una última cosa es que la mente funciona en base a un cuarto principio. Le gustan las cosas rutinarias, las cosas familiares, y le cuesta trabajo las cosas que son diferentes. Por eso es que cuando usted toma un nuevo hábito y cambia una cosa rutinaria, por ejemplo, de estar viendo televisión, y cambia por otra cosa que es como un hábito o algo familiar, en lugar de ver 2 horas, decir, bueno, voy a dedicar 15 minutos, 20 minutos a leer un libro o a estudiar la palabra, la mente se empieza a acostumbrar a ese nuevo hábito y empieza a producir para usted una nueva libertad. Ok, si quiere saber un poquito más, en la predicación del domingo pasado. Ahora, hay otro tipo de prisiones que tiene nuestra vida y es una prisión espiritual, y el Señor Jesucristo vino a decir que Él había venido justamente para libertar a los prisioneros. Cuando hablamos, hermanos, acerca de esta prisión, esta cautividad mental, también, hermanos, tendremos que, de esta cautividad espiritual, también tendremos que escuchar lo que el Señor nos dice en Juan 8:34. Juan 8:34 nos dice, porque todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que si nosotros tenemos como hábito proceder, actuar de alguna manera, de manera sistemática, continua, con algo que está en contra de la voluntad de Dios, nosotros somos prisioneros espirituales del pecado. Pero maravilloso el Señor cuando nos dice en Juan 8:32, pero conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Todos los que estamos aquí en este canal lo sabemos. Jesucristo, nuestro Señor, nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Ahora, hay algo más, hermanos, acerca de las prisiones. Y es como entrar en un terreno espiritual, pero más fuerte. Gracias a Dios, porque esto no es tan común. Pero también hay prisiones de Satanás. Y estas prisiones, hermanos, se dan cuando las personas entran justamente al reino de Satanás. Y en este reino de Satanás, él literalmente los aprisiona. Y hay casos dramáticos, a mí me parecen así dramáticos, de lo que puede hacer Satanás. Una que otra vez nos han invitado para orar por algún endemoniado. La verdad, hermanos, yo les soy totalmente honesto. Yo digo, ese no es mi ministerio. El Señor me llamó para predicar de la palabra de vida. Pero eso no quiere decir que no haya estado en algún momento en el cual se tenga que orar por alguna persona para ser liberada. Yo no he tomado la dirección, la ha tomado algún otro pastor,
pero digo que es horrible estar enfrente de un endemoniado. Es horrible. Estar bajo las prisiones de Satanás es algo muy fuerte. Y algunas personas lo toman como una cosa muy liviana, muy ligero, pero dentro de nuestra sociedad hay gente que se mete voluntariamente para estar como prisionero de Satanás, cuando se empiezan a meter en estas sectas que practican el ocultismo, cuando algunos otros se meten por ignorancia a buscar protección en lo que le llaman, entre comillas, la Santa Muerte, que no tiene nada de santa, pensando que la Santa Muerte los puede librar de los accidentes, de la muerte, y que les va a dar una vida de luz, como alguno de ellos me ha llegado a decir alguna vez. Esto es una falsedad. Recuerdo que mi hijo Rubén, practicando pues la labor que hace como paramédico, me comentó hace algunos años acerca de una persona a la que fueron a atender. Y cuando llegaron al lugar a atender a esta persona, a este joven, se dieron cuenta de que estaba muerto. Llamaron a la Cruz Roja, pero estaba muerto. El joven tenía un balazo en la cabeza. Pero lo sorprendente es que tenía tatuado en el brazo una imagen de la muerte con un balazo entrando sobre su cabeza en el mismo lugar donde se lo dieron a este joven. Entonces, a mí me pareció impactante cómo la gente puede meterse al terreno de Satanás pensando que no va a ocurrir nada, y exactamente ocurre lo que no quieren que les pase. Y al pensar en esto, pienso en lo que el Señor nos dice allí en el libro de Job, cuando Job dice: lo que mi alma temía, eso me sobrevino. Y más adelante, cuando la palabra de Dios nos dice: lo que el impío teme, eso le vendrá. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, aquellas cosas que nosotros tememos son las que nos sobrevienen. Pero maravilloso nuestro Dios, porque el mismo versículo dice: pero a los que aman a Dios, a los que buscan a Dios, el favor de Dios les vendrá sobre ellos. Así que los impíos pueden tener temores, nosotros podemos tener convicciones de bendición. Y eso es justamente lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, darnos una convicción de que Él nos librará de toda clase de prisión o de opresión la que nosotros pudiéramos estar. También una tercera bendición que el Señor Jesucristo vino a dar fue justamente el darle vista a los ciegos. Ahora, cuando nosotros pensamos en vista, desde luego pensamos en la ceguera espiritual, en la ceguera física, como aquel hombre de la palabra de Dios que nos habla en el Evangelio de Juan, que había estado ciego, y el Señor Jesucristo fue y lo sanó, le dio la vista. Y nosotros hemos escuchado, leído y visto una vez, solamente una vez en la vida. A mí me tocó presenciar el milagro de la sanidad física de la ceguera que Dios hizo a través de un siervo suyo en la vida de una persona que estaba buscando un milagro de parte de Dios. Pero el Señor nos dijo: yo he venido a darle vista a los ciegos. Ahora, gracias a Dios, ninguno de los que estamos aquí tenemos ceguera física, pero es probable que pudiéramos tener una ceguera intelectual. ¿Cuándo se da esta ceguera intelectual, esta ceguera que se da en nuestra mente? Cuando nosotros hacemos juicios falsos basados solamente en suposiciones. Empezamos a juzgar una situación sin haber profundizado en el tema. Le decimos a la gente o pensamos: esta gente debía haber hecho esto o lo otro, sin haber considerado que hay circunstancias que movieron a esa persona para actuar de la manera como actuó. Así que nosotros podemos tener esta ceguera intelectual. También podríamos caer en esta ceguera cuando criticamos a nuestros semejantes, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, sin que en nosotros haya un poco de misericordia. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo en estas palabras: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida que juzguéis, así también los volverán a juzgar. Y también, cuando hablamos de esta ceguera intelectual, hermanos, tendríamos que pensar
en esta discriminación que a veces hay entre las personas. Ayer les comentaba, mientras llevaba 2 de mis trabajadores al trabajo, de las diferencias económicas que hay entre la gente en Estados Unidos. Y les comentaba, una persona que no es blanca en Estados Unidos tiene un patrimonio familiar promedio de $17,000. Los estudios que han hecho en Estados Unidos hablan acerca de que una persona que no es blanca tiene en promedio los bienes que tiene, los bienes materiales, su casita, su cochecito viejo y lo que sea, en promedio son $17,000. Un latino, un negrito, eso es lo que tiene de patrimonio familiar. Y muchos de ellos no tienen suficiente dinero ahorrado para aguantar 15 días en el caso de que se quedaran sin trabajo. ¿Cuánto creen que tiene una familia blanca de patrimonio familiar promedio en Estados Unidos? Miguel, tú que sabes de economía y de estudios de mercado. Dependerá un poco de igual ciudades, pero a lo mejor podríamos hablar de unas 100 veces o hasta 1000 veces más de lo que acabas de plantear. Sí, cuando hablamos de un promedio, entendemos que hay gente negra que es rica, gente latina que es rica, pero la mayoría son pobres. También dentro de los blancos hay gente muy rica, muy exageradamente rica, pero hay muchos pobres también dentro de los blancos. Pero si la gente de color tiene $17,000 de patrimonio, el promedio de los blancos es 10 veces más. 10 veces más. Y algunos, como dice Miguel, pueden tener 100, 1000 o 1,000,000 de veces más que otra persona. Pero esa es la diferencia. ¿A qué se debe? A 2 cosas. Que los blancos en Estados Unidos han tenido posiciones de privilegio a lo largo de generaciones y eso les ha permitido acumular y transferirlo a las siguientes generaciones, lo que no ha ocurrido con los negros o con los latinos que vienen de la esclavitud y del trabajo en el campo. Pero cuando nosotros vemos este asunto, solamente en el asunto económico, nos damos cuenta de que hay una gran discriminación. Ahora, eso no ocurre solamente en Estados Unidos. Eso ocurre en todo el mundo. Y yo me temo que es probable que entre algunos cristianos también llegue a haber una cierta discriminación cuando alguna persona no es exactamente como nosotros quisiéramos que fuera. Y tal vez lo hacemos a un lado porque no es como nosotros somos. Ese prejuicio, esa cautividad mental que nosotros tenemos, esa ceguera mental, eso es algo que también el Señor Jesucristo vino a quitar de nosotros y vino a darnos la mayor bendición que se traduce justamente con su mente, porque dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. Cuando hemos recibido al Señor Jesús, cuando hemos meditado en su palabra, nuestra manera de pensar se transforma y se acaba la ceguera que en otro tiempo podíamos haber tenido para tener luz dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón. Pero también, hermanos, esta ceguera, Dios la quita, hermanos, a través del conocimiento precioso de su palabra. Así que hay diferentes tipos de ceguera. Hemos hablado de la ceguera física, de la ceguera intelectual, pero desde luego la más crítica es la ceguera espiritual. Y el Señor Jesucristo, cuando sanó a aquel ciego y que las personas le dijeron, es que no te podía haber sanado porque era día de reposo, el Señor se enojó contra ellos y les hizo saber que el peor de los ciegos es el que no quiere ver. El peor de los ciegos es aquel que está metido tan fuerte en su religión, en sus prejuicios, que está obstinado en no ver nada más que lo que sus ojos ven. Cuando el Señor Jesucristo habló acerca de esta libertad, hermanos, Él lo habló en una parábola, la parábola de los llamados a la fiesta. Y en esa parábola, que está en Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24, en esa parábola de Lucas 15, nos habla acerca de que el Señor Jesucristo
les narró la parábola de una gran fiesta que iba a tener un señor y les dijo, vayan con mis invitados, y envió a sus enviados para decirle, vengan a la fiesta, tengo preparado todo para ustedes. Pero algunos empezaron a decir, señor, acabo de comprar una yunta de bueyes y no puedo ir. Y otro dijo, compré un terreno, señor, y discúlpame, no puedo ir. Me acabo de casar, no puedo ir. Tengo un compromiso, no puedo ir. El Señor se enojó. Y entonces mandó a sus siervos y les dijo, estos que yo invité no quisieron. Ahora vayan por los caminos y tráigame a todas las personas, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Y fórcenlos a entrar. Porque a unas personas los invitó y les dijo, no quisieron conmigo nada, que se queden donde están. Y a otras personas que no habían sido invitadas primero, pero que tenían su cuerpo lisiado, que estaban enfermos, cojos, mancos, ciegos, porque a ellos les dice, a ellos fórcenlos a entrar. Quiero que entren conmigo. La diferencia está en la actitud. Los primeros fueron invitados. Y sabiendo que quien los invitaba era el Señor soberano, el Rey, simplemente dijeron, no queremos. No nos hace falta ir a un desayuno más, a una cena más. No nos hace falta, no vamos. Los otros se sentían tan indignos de ir al palacio que pensaban, pero ¿cómo voy a ir? Yo soy un manco, yo soy un tullido, yo no puedo escuchar bien, yo no veo. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a ir con esta ropa? Y el Señor les dio la orden y les dijo, a ellos fórcenlos a entrar, denles las ropas de fiesta, porque quiero que estén conmigo. Así es la bendición que el Señor Jesucristo nos da. El Señor Jesucristo vino a dar un mensaje de buenas nuevas a los pobres. Vino a predicar libertad a todos los que están cautivos, prisioneros, oprimidos en las prisiones de su mente o las prisiones espirituales. Pero también vino a darle vista a todos los que tienen cualquier tipo de ceguera. Y en eso yo bendigo al Señor y digo, Padre, te doy muchísimas gracias, porque si en otro tiempo estuvimos ciegos y nuestros ojos solamente podían contemplar alguna cosa, ahora por tu gracia podemos ver con otra perspectiva totalmente distinta. Así que cuando hablamos de estas bendiciones de Dios, nosotros podemos exaltar a nuestro Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho en favor de nosotros. Hermanos, el tiempo se ha acabado y no quisiera extenderme. Nos faltan 2 bendiciones que se quedan pendientes para la próxima semana y veremos un tema más relacionado con lo que nosotros creemos como iglesia cristiana acerca de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora yo les doy gracias por haberse conectado, hermanos, y les invito, vean la repetición luego ahí en YouTube o en Facebook, ¿verdad? Facebook. Muy bien. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.